Éxitos. Son las 7:14 de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos, esta que llega desde Caracas a todo el país a través de nuestras emisoras en Maracay, Valencia, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín y la zona de Guarenas, Guatire. Transmitimos a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video también. Son las 7:15. Son muchos los estudios que se hacen cada año para evaluar comportamientos, tendencias, consumo, opiniones, prioridades, entre otras muchas cosas. Estudios privados, quiero decir. Pero en ocasiones, el análisis que se desprende de las cifras, caramba, no tienen la sensación de que no terminan de ser empáticos con la realidad de muchos. Y uno no pretende que se disfrace el número, pero para nada. Pero sí habría que pensar que detrás de esos números, detrás de esas cifras, hay gente, hay nombres y apellidos, hay historias, hay familias que de pronto pudieran no verse reflejadas y quieren entender por qué no se sienten reflejadas en esos estudios. Ejemplo, cuando Asdrúbal, por mencionar, pero Asdrúbal sí lo maneja muy bien, cuando Asdrúbal habla de crecimiento económico, hace la salvedad. Mire, son las cifras macro. Y sí, son las cifras que son, pero ¿por qué usted no siente ese crecimiento? Y ahí viene la disertación de Asdrúbal. Pero cuando se habla de crecimiento, los estudios serios dicen, sí los hay, el tema es cómo se plantea, cómo se desmenuza para que todos lo entendamos. Y queremos hablar de ese tema, del manejo de las cifras, de los números. Tenemos un invitado que, siendo sociólogo, trabaja de la mano con una importante encuestadora y es el mismo analista de muchas de esas cifras. Y nos referimos a Trino Márquez, doctor en Ciencias Sociales, magíster en Filosofía, sociólogo, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela. Por eso, además, esa vena pedagógica del doctor Márquez. Doctor Márquez, bienvenido, buen día. Encantado de estar contigo, Romani. Es un placer compartir este espacio con tus oyentes. Muchísimas gracias por atendernos. Digamos, partamos que un estudio es muy bueno, sea cual sea el tema que está tratando, doctor Márquez. Un estudio bueno, con una muestra realmente representativa, diversa, con preguntas bien elaboradas, con un fin específico. Eso está maravilloso. Y tengo el resultado del estudio. ¿Qué debe tener un buen analista? ¿Qué elementos debe considerar a la hora de compartir su interpretación de esos números, de esas cifras? Sí, a mí me parece que es fundamental entender que el analista tiene que, además de leer los números que arrojan los estudios, tratar de interpretar el estado subjetivo de aquel universo que fue investigado. Esto es fundamental tanto para los analistas como para quienes diseñan las políticas públicas. Me voy a referir a un ejemplo que me parece muy importante e ilustrativo. Lo que ocurrió en Chile en el año 2019. Se produjeron las revueltas más importantes luego de la apertura de la democracia en el año 1990. Chile era el ejemplo de crecimiento supuestamente con equidad, con con una distribución de la riqueza equitativa y con acceso al crecimiento económico de gran parte de la población. Resulta, Román, que esa no era la percepción de los chilenos. La percepción de los chilenos era que se había producido un crecimiento, ciertamente, como revelaban no solamente los estudios de empresas privadas, sino de organismos internacionales como la CEPAL, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Pero ese crecimiento no era percibido por los propios chilenos como un crecimiento que estuviese beneficiando a la población. Al contrario, lo que se creía era que había una profunda desigualdad y que durante el periodo de crecimiento sostenido en Chile se habían profundizado las desigualdades sociales. Mira. Y eso fue el argumento a partir del cual especialmente los estudiantes universitarios desarrollaron esa campaña famosa que quemaron estaciones de Ujú, metro, ujú, farmacias, hospitales, pero que sirvió para catapultar a la izquierda que hoy se encuentra en el poder desde hace varios años. ujú, Catapultó a Gabriel Boric, el joven, ujú. jovencísimo líder de las revueltas estudiantiles, que por cierto, él no era de los más radicales, pero supo interpretar el momento político y lo capitalizó. Mira, esto se produjo, este es el ejemplo más
palmario Sí. el de Chile. Pero lo mismo había ocurrido en la década de los 80 y de los 90 con los programas que fueron llamados programas de ajuste neoliberal. Las cifras revelaban que había crecimiento, Ujú. pero resulta que la concentración del ingreso y la forma tan ineficiente como se produjo en la distribución de la riqueza condujo a los levantamientos en Santiago, en Lima, en Río de Janeiro, en Sao Paulo, en Medellín, en Bogotá y finalmente en Caracas en el año 1989. Sí. Y esa es en México. Y ese fue un periodo de crecimiento, pero que no fue leído correctamente, no solamente por quienes realizaban las encuestas y los estudios de opinión, sino por los propios gobiernos que Claro. son, al fin y al caso, al fin, el elemento fundamental que debe no solamente interpretar los resultados, sino extraer las lecciones que se desprenden de esos estudios. Por eso, Román, a partir de esas experiencias que estoy señalando y de otras que podrían anotarse, se introdujeron dimensiones subjetivas en el análisis. Por ejemplo, ahora se evalúa mucho cuál es el estado de ánimo de las poblaciones investigadas. Ya. Se piensa cómo ven los habitantes de un país, cómo se perciben a sí mismos en el contexto de, de esa sociedad, de esa nación. Entonces, esta dimensión subjetiva que antes era muy marginada, que era puesta de un lado, ahora tiene una relevancia creciente porque los números tienden a crear espejismos, los números por sí solos. Mm. Y, Entonces, y en ese sentido, doctor Márquez, no, a ver, no es que una sociedad, venezolana o de cualquier otro lugar, pero hoy nos ocupa nuestro país, no es que la sociedad sea una generación de cristal, no se puede hacer el paralelismo, pero en un país en el que la mayoría tiene una realidad muy distinta a la de la minoría, pues vale la pena tener esa empatía, ¿no? Ese criterio, ese análisis. claro, porque mira, además, los números tienden a distorsionar la realidad. Fíjate, te voy a poner un ejemplo que es un poco duro, pero si Elon Musk entra en un campo de refugiados palestinos en la Franja de Gaza, donde hay 300 palestinos, inmediatamente el promedio de ingresos de todo ese grupo Mm. de palestinos se modifica y pasan todos a ser millonarios. Mm. Porque, claro, tú introdujiste un factor de modificación que alteró totalmente el promedio de ingreso. Ahora, eso modificó la realidad de ese campamento de palestinos en Gaza. Para nada. Al en retirarse ese factor de corrección, Claro. inmediatamente los palestinos vuelven a estar en su condición. Ahora, paradójico que un sector menos privilegiado, pero que a la vez es mayoritario, no tenga mayor impacto en las cifras, en las tendencias, cuando, por ejemplo, se habla de crecimiento. Sí, porque es que el crecimiento puede ser, por ejemplo, en Venezuela, si se Ujú. produce, que es un ejemplo normalmente citado por Sí, Asdrúbal, sí. por Pedro Palma, por otros economistas muy destacados que Ujú. señalan este factor. Puede haber un crecimiento importante de la economía Ujú. si se reactiva de manera sostenida el sector petrolero, porque el sector petrolero constituye el factor básico de la economía venezolana. Y si vamos a poner un ejemplo, el sector petrolero crece en 25 o 30% anualmente, eso introduce un factor de crecimiento muy importante, determinante en la economía. Ahora, si la economía petrolera opera como un enclave del cual se benefician solamente un pequeño sector de la empresa que lo produce y el gobierno nada más, bueno, allí hay crecimiento, pero ese no es un crecimiento que se derrama sobre el conjunto de la sociedad. Y esto puede crear la sensación de que efectivamente hay un sector básico de la economía que está creciendo de manera muy agresiva, pero que no está beneficiando al conjunto de la sociedad. Y esto es lo que el analista, el intérprete de las cifras, tiene que saber leer,
porque me gusta señalar este ejemplo Sí, que es citado por algunos médicos, sobre todo los traumatólogos, que dicen, mire, yo no opero sobre la base de una radiografía, yo opero a un paciente y tengo que evaluarlo clínicamente, integralmente. Y eso es lo que tiene que hacer el analista, tomar en cuenta aquellos indicadores objetivos que miden el comportamiento de una variable como es, por ejemplo, la del crecimiento en el área petrolera, pero tiene que incluir además y de manera inevitable ese factor subjetivo que tiene que ver con la percepción de la gente, cómo está evaluando la gente su propia situación. No es fácil muchas veces sí. hacerlo porque ese afán de realizar ciencia y tratar de que la ciencia social se acerque lo más posible al modelo de las ciencias duras, de la Ujú. física, de la matemática, ese modelo muchas veces distorsiona las interpretaciones. Es allí donde el científico social, el político, el diseñador de políticas públicas, la autoridad local, la autoridad nacional, tiene que interpretar para meterse en la piel de esos datos que no se perciben inmediatamente, pero que hay que tomar en cuenta. Con eso me quedo, doctor Márquez. Me pareció oportuno tener esta conversación y quisimos que fuera usted por sociólogo primero, vinculado a una encuestadora, pero con ese tacto social siempre empático. Así que gracias por acompañarnos, doctor Márquez. Feliz día. Ha sido un placer Un estar gusto. contigo, Román. Feliz Hasta día. Que luego. esté muy bien. 7:26 minutos de la mañana. Permítame compartir algunos mensajes publicitarios. Por ejemplo, de Grupo Leti. Para que mejoren las cosas, todo tiene que fluir, y eso es exactamente lo que hace Fluirín con la flema. Su fórmula de extracto seco de Dera Helix ayuda a fluidificar la flema, facilitando su expulsión. Libérate de esos malos momentos con Fluirín de Grupo Leti y haz que fluya. Grupo Leti, porque tu salud nos importa, nuestro compromiso es mayor. Y ahorra en tus compras de Amazon, eBay, Zappos y Temu. Con el Casillero Internacional Zoom, disfruta 7% de ahorro en tus compras y recibe paquetes desde el exterior de la manera más segura. Solo necesitas registrarte en casilleros.zoom.red. Disfruta de la tranquilidad de estar en las mejores manos, porque nadie lo hace mejor que Zoom. Y hablemos de Fotón también. El Truckmate, cabina sencilla de Fotón, es el vehículo ideal para tu emprendimiento, diseñado para la distribución urbana y el transporte de carga ligera. Con disponibilidad inmediata puedes poner tu negocio en marcha ya, sin demoras. Además, cuentas con el respaldo de la extensa garantía Fotón, la seguridad de un amplio stock de repuestos y el apoyo constante de ejecutivos de la marca en Venezuela. En Fotón entienden tus necesidades y te ofrecen la herramienta perfecta para crecer. Fotón, haciéndote la carga más ligera. Y el mejor pollo del mundo, ¿dónde está? Al alcance de todos. ¿Dónde? En KFC. Acércate a cualquiera de las tiendas y descubre combos es el equivalente a $4. Así que comparte con amigos, con la familia, la abundancia, la variedad que solo KFC te puede ofrecer. Porque tienen piezas de pollo, popcorn, stripped, hot wings, hamburguesas, sándwiches. Los puedes conseguir en todas las tiendas y en todo el país, también por delivery, claro. Síguelos en @KFCVZLA y descubre todo lo nuevo que tienen para ti. KFC, siempre original. Y hablemos de Bancaribe. Al pagar con tu tarjeta Mastercard Debit Bancaribe, tu compra te puede salir gratis y se te devuelve de una a tu cuenta, así de inmediato. Serán 300 ganadores. Ya lo sabes, en Navidad tu regalo te cae de una con tu Mastercard Debit Bancaribe. ¡Pásala ya! Válido hasta el 31 de diciembre de 2025. Notificación de ganadores es vía mensaje de texto y a través de la aplicación Conexión Digital. 7:28 de la mañana, Book of Love, y me hace sentir tan bien. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
32 minutos de la mañana. Vamos a ir a la pausa. Antes, permítame compartir algunos mensajes publicitarios. Como les decía, luego estaremos dando inicio a un seriado que hoy nos va a tener hablando de la relación histórica entre Venezuela y algunos vecinos. Caso hoy, por ejemplo, nos ocupa Colombia. Hablemos antes y en publicidad de Gama. ¿De qué lado estás? Del lado de madrugar, aunque cueste, ¿cierto? Del lado de abrazar a la familia, porque ahí estará la verdadera riqueza. Del lado de trabajar duro, de sudar, de insistir, de no rendirse. De los que celebran lo pequeño, de los que comparten lo mucho y multiplican lo poco, de los que nunca dejan de intentarlo. Porque cada persona tiene su lado y cada lado cuenta una historia. Y en todas esas historias, en cada esfuerzo, en cada sonrisa, en cada sueño, nosotros estamos allí. Gama, de tu lado siempre. Y hablemos de Mapfre también. Confianza es sinónimo de contar con el apoyo de una empresa global. Mapfre es una empresa con respaldo internacional que tiene 82 años en el mercado asegurador venezolano, brindándole a sus clientes el respaldo de estar presentes cuando más lo necesitan. Eso es confianza, es lo que Mapfre ofrece. Múltiples alternativas en planes y productos de protección que se adaptan a cada necesidad de los asegurados. Consulta con tu asesor de seguros o contáctalos en todas las redes sociales, @Mapfre_VE. Mapfre, 82 años cuidando lo que te importa. Publicidad autorizada por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. Y en Digitel siguen con la promoción de línea gratis. Línea gratis con el 422 para elegir el número que más te gusta y disfrutar en redes sociales incluidas en el plan. Además, puedes activar Volte para que tus llamadas se escuchen mejor. Todo eso en Digitel eligiendo tu número 422 y solo pagas la recarga del plan. Más información en digitel.com.be. Promoción autorizada por la SUNDE del 9 de octubre de 2025 al 5 de enero 2026. Y hablemos del Urológico San Román, que es líder en medicina de vanguardia en Venezuela. Lo ha sido por 66 años, contando con más de 200 especialistas altamente capacitados para asegurar diagnósticos precisos y tratamientos personalizados. El urológico está dotado con tecnología de laparoscopia de última generación que facilita la labor de cirujanos en procedimientos abdominales, obteniendo mejores resultados y menores riesgos para el paciente. Y tienen también un láser de última generación y alta potencia, esto para intervenciones endoscópicas de la próstata. ¿Quieren conocer su directorio médico? En la web urológico.com y en Instagram @urológicosanromán. Atención médica de avanzada al alcance de todos. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.